Supercrack Estrella presenta. Túneles misteriosos recorren nuestro mundo hacia el infierno, el lugar donde llevaron a Argent Camus. A la élite satánica le gusta rendir homenaje a sus mártires. Unos de estos mártires para ellos fue el viajero del tiempo y anarquista asesino del presidente de los Estados Unidos en el año 1901, Leon Czolgosz. Este viajero del tiempo estuvo de forma secreta en Noruega en el año 1901. Y es por esta razón que la élite tiene lugares en honor a su figura. Existe un hotel en Portugal con su nombre Hotel Leon Czolgosz. Hotel de la región centro del Portugal con una piscina y un campo de tenis. No damos la dirección de este lugar por razones de seguridad y no incitamos a explorarlo. Hay muchos casos de accidentes en edificios abandonados. Por favor, no nos pida informaciones de este lugar, pues no creo que puedas encontrar nada bueno en ese lugar que está abandonado. Te dejo algunas imágenes. Leon Czolgosz fue enjuiciado y ejecutado en la silla eléctrica, en el año de 1901, en la prisión de Auburn en Nueva York, EUA. Su crimen fue el haber asesinado al 25º presidente de los Estados Unidos de América, William McKinley. Esta historia se toma como cierta, y es uno de los grandes misterios oscuros de los Estados Unidos. Sucedió así. Cuando el señor Czolgosz fue ejecutado en la mañana, los guardias de la prisión lo escoltaron por el pasillo de la muerte, hacia su destino final, claro está, la silla eléctrica, donde recibió una descarga en la cabeza que le quitó la vida instantáneamente. Czolgosz siempre fue un tipo muy callado, simplemente afirmó que cumplió una misión y no hizo nada para defender su inocencia, lo asumió en completo silencio. Lo extraño de esta historia es que, cuando los guardias revisaron su celda, en la que estaba prisionero el extinto Leon Czolgosz, no hallaron nada, no tenía ninguna propiedad, ni siquiera libros, solamente encontraron algunas mudas de ropa, y dentro de los bolsillos de uno de sus pantalones, se encontró con una moneda. Pero ¿cuál era el detalle? Resulta ser que en el dorso metálico de la mencionada moneda, decía haber sido acuñada en el año 2218, y el personaje que aparecía tallado en ella, no era el de George Washington o de Abraham Lincoln, o de cualquier otro personaje conocido en la historia de ese país, era un rostro diferente que hasta la fecha no ha podido ser identificado. En este video vamos a hablar una vez más del país Noruega. Otro objeto de estudios fue el gran número de túneles que hay por muchos lugares del planeta, entre los que destacan los de Turquía y de la Unión Soviética, concretamente en Siberia. El lugar más codiciado y deseado por los Estados Unidos, aquí fueron descubiertos por los soviéticos en una zona en la que se disponían a realizar pruebas atómicas subterráneas. Su desconcierto fue grande al encontrar buen número de galerías que se bifurcaban por grandes partes del territorio soviético. El túnel, que tenía una abertura de 10 metros de alto por 15 de ancho, presentaba el aspecto de estar vitrificado, con lo que no necesitaba ningún tipo de apuntalamiento. No que quiere decir que esta a prueba de todo, nada puede echar abajo esos cimientos naturales. Los analistas soviéticos, al intentar averiguar su origen, tuvieron que desistir y se limitaron a hacer unas investigaciones militares secretas acerca del túnel, entre las que se contaban análisis electromagnéticos, radiactivos, etc. Una vez que hubieron recogido toda la información, efectuaron las pruebas atómicas, con lo que destruyeron a bombazos una de las mayores pruebas de posible existencia de seres inteligentes en la antigüedad, que, tal vez, hubieran venido de otros mundos. Aunque también estos túneles no están hablando tal como dice la Biblia de un infierno, de una tierra hueca, de la existencia de un mundo tan real como el nuestro. También en Ecuador y en Alaska hay túneles secretos. Los norteamericanos, al intentar fabricar silos para sus proyectiles balísticos intercontinentales, en Alaska, descubrieron un túnel de unos 100 metros de largo, con características similares al anterior de la Unión Soviética. Los norteamericanos, que tienen un gran sentido práctico, comprobaron la resistencia y seguridad del túnel, y al obtener resultados positivos lo utilizaron para el almacenamiento de misiles intercontinentales. Pero, sin duda, el túnel más famoso que, por la intervención de los servicios secretos occidentales, no ha llegado a la luz pública, más que a través de un ligero rumor, es el que existe debajo del territorio nacional de Noruega y Suecia y que une el mar Báltico con el océano Atlántico. Como ya sabéis los seguidores de mi canal Supercrack Estrella, Noruega es uno de mis temas favoritos. Noruega es el país de los viajeros del tiempo, es el país de los demonios, es el país que tiene toda una ciudad oculta bajo tierra, es el país de la viajera del tiempo mujer de Isdal, y es el país donde desapareció hace 3 meses el socio de Julian Assange mientras estaba de vacaciones en Noruega, el señor Argent Camus. Yo no tengo ninguna duda de que su desaparición tiene que ver con esta ciudad oculta bajo tierra en Noruega, quizás el mismo
mismo infierno del que nos habla la Biblia. Arjen Kamuis fue visto por última vez hace 11 días en la ciudad de Bodo. Continúa desaparecido el holandés experto en ciberseguridad y socio de Julian Assange en Wikileaks, Arjen Kamuis, 47, que se encontraba de vacaciones en la ciudad noruega de Bodo, la segunda localidad más poblada de la región de Nord-Norge, al norte del Círculo Polar Ártico. Hemos iniciado una investigación, confirmó el domingo el portavoz de la policía de Noruega, Tommy Bech, y precisó que por el momento no tiene información de su posible paradero. A través de Twitter, Wikileaks comunicó el viernes la extraña desaparición de Kamuis y señaló que fue visto por última vez hace 11 días, en la ciudad de Bodo. Según otro tuit de la organización, el holandés salió de su hotel en dicha ciudad el 20 de agosto y tenía un billete de avión con dirección Ámsterdam para el 22 de agosto desde la ciudad de Trondheim a donde se dirigió en tren, un viaje que dura como máximo 10 horas. Las especulaciones sitúan la desaparición de Kamuis en el tren o en Trondheim. Según ha indicado una amiga de Kamuis a la emisora de televisión holandesa RTL News, debía haber regresado el 22 de agosto a Países Bajos, tenía un billete de vuelta para ese día. Pero ha estado ausente de varias reuniones de trabajo y citas privadas programadas. Según la emisora, la policía noruega estaría tratando de rastrearlo a través de los datos de su móvil. La desaparición coincide con el posible fin del confinamiento de ya 6 años del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres. Kamuis es conocido por haber publicado Seguridad de la Información para Periodistas, un manual con consejos para periodistas de investigación sobre cómo mantener el trabajo a salvo del espionaje gubernamental y corporativo, protegiendo la privacidad y la seguridad de las fuentes. Los efectos personales de Arjen Kamuis, un colaborador holandés de Wikileaks desaparecido en Noruega desde hace 3 semanas, fueron hallados en un fiordo del país, indicó la policía este miércoles 12 de septiembre del 2018. Un pescador encontró el martes 11 de septiembre varios objetos flotando en el agua que pertenecen al desaparecido, indicó la policía en un comunicado sin detallar cuáles son. Kamuis, un experto en ciberseguridad de 47 años considerado un asociado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue visto por última vez el 20 de agosto cuando abandonaba su hotel en Bodo, en el norte del país escandinavo, donde estaba de vacaciones. La desaparición, considerada extraña por Wikileaks, alimenta varias teorías en las redes sociales. La policía apunta por su parte a 3 hipótesis. La desaparición voluntaria, que incluye el suicidio, un accidente o un acto criminal. Es importante que os quedéis con el lugar donde desaparece, en un fiordo, que es un fiordo de Noruega, porque él recorría con su barca este lugar y solo encontraron su barca. Los fiordos noruegos. Los fiordos, protegidos por la UNESCO, son un símbolo de la belleza de la Noruega tradicional. Lugares donde el tiempo se mueve a su propio ritmo. Y donde parece que suelen abrir portales dimensionales. Por debajo hay túneles que se conectan con la ciudad que hay bajo tierra. Hay más de 1000 fiordos en Noruega, pero los más emblemáticos, los que quizás has visto en postales, como el Naroidfjord, el Sognefjord, el Lisefjord y el Geirangerfjord, se encuentran en la llamada Noruega de los fiordos. Los fiordos parecen tranquilos lagos azules, pero tienen agua salada. Son brazos prolongados de los mares, que a menudo alcanzan grandes distancias tierra adentro con majestuosos acantilados alzándose a ambos lados del fiordo. Fue aquí en Noruega donde se pudo encontrar que estos ángeles caídos antes de ser confinados en su mundo bajo tierra, donde muy posiblemente fue llevado Arjen Kamuis. Estuvieron habitando entre nosotros en la superficie hace miles de años atrás. Y hay pruebas de ello. El mini túnel de Noruega. Los descubridores de este OPART fueron Buddy Broit y Ole Gunnar Krobel mientras realizaban una excavación en Noruega bajo las órdenes de la empresa Kaurstad-Volda para la construcción de un centro quiropráctico. La excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida. Cuando estaban a varios metros de profundidad y al retirar sedimento suelo, Krobel se encontró con un desconcertante agujero en forma de estrella de 7 puntas y unos 6 centímetros de diámetros, además de muy suave y pulido. Extrañado, Krobel retiró 4 metros de roca para saber dónde acababa el agujero, pero sorprendido observó que el extraño agujero se adentraba en las montañas de los fiordos del noroeste. En la opinión de este experto excavador, en sus más de 30 años de profesión nunca antes había visto algo parecido. Los responsables de la obra nunca pudieron dar una explicación a la presencia del agujero y otros geólogos de la región como Einar Anda no pueden más que mostrar su perplejidad ante el asunto y que produjo el enigmático y diminuto túnel.
Hasta el momento se han establecido 3 explicaciones posibles, y ninguna de ellas definitiva. Cristales. Aduce que el agujero estaba compuesto probablemente por un cristal que fue disuelto por el agua durante miles de años, y el agujero se formó por una espectacular coincidencia del azar. En contratenernos que el agujero se adentra en la montaña de forma recta y luego se desvía a la derecha de manera intencionada, artificial. El agujero se produjo en 1930 cuando se usó la zona como una cantera. Al parecer hay martillos neumáticos que utilizan 6 piezas unidas de broca que pudieron ser montadas de forma horizontal formando así el agujero. De esta manera un taladro que gira y martilla con 6 puntas puede dejar esa forma. En contra tenemos la longitud del agujero, que es imposible para cualquier herramienta de este tipo. Civilización. Esta teoría postula que una antigua civilización desaparecida pero avanzada creó y fue el elaborador del agujero. En contra, aparte de ser muy imaginativa, está una pregunta básica: ¿con qué fin? El Mindtúnel de Noruega o el agujero de Estrella de Volda, es un singular agujero que unos trabajadores llamados Buddy Broit y Ole Gunnar Krobel encontraron mientras realizaban una excavación. Ellos trabajaban para Kaurstad Volda. Fue encontrado el 30 de noviembre del 2007, los trabajadores estaban en la realización de un estacionamiento, la excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida. Cuando estaban a varios metros de profundidad y al retirar sedimento suelo, Krobel se encontró con un extraño agujero en forma de estrella de 7 puntas y unos 6 centímetros de diámetros, además de muy suave y pulido. Una vez comunicado el hallazgo a sus compañeros y responsables de obra, se procedió a excavar en profundidad para descubrir la longitud y el origen de tan sorprendente agujero. Una pala excavadora profundizó ante la atenta mirada de los empleados de la Kaurstad hasta 4 metros en las entrañas de la roca, sin llegar a averiguar dónde acababa, pues el mismo orificio con forma de estrella se adentraba como un pequeño túnel en dirección a las montañas próximas al acantilado del fiordo de forma insistente y tozuda. El túnel iba más allá, a través del suelo con un ángulo de 20-30 grados hacia abajo, pero, lamentablemente, el agujero estaba cubierto de barro a lo largo de su recorrido y su despeje y limpieza resultaba difícil, necesitándose el empleo de muchas horas de trabajo. Es algo sorprendente sin lugar a dudas, ¿cómo se formó este extraño agujero? ¿Qué tan profundo es? ¿Desde cuándo está ahí? Hay varias teorías que intentan darle sentido a este hecho, pero todas tienen un detalle que las hace improbables o que las descarta de una u otra forma. ¿Qué explicación le darías tú? Sin duda Noruega encierra un gran misterio. Estos ángeles caídos están saliendo de sus túneles en Noruega, con su tecnología. No es casual que el señor Arjen Kamuis estuviera allí, seguramente investigando. Ya en el 2017, caída de la nave extraterrestre. El ejército de Noruega encuentra objeto extraño. El portal Section 51 publicó imágenes mostrando los restos de un objeto desconocido que recuerda a una nave espacial extraterrestre. El extraño objeto fue encontrado en el mar junto a la costa de Noruega. De acuerdo a la información Section 51, el incidente ocurrió en marzo de 2017. Después de la aparición del objeto extraño, el ejército fue enviado al lugar para verificar su origen. Las imágenes muestran los blindados del ejército acercándose al enorme objeto flotando en las aguas. Después de la aproximación de los vehículos militares, más 2 ingenios brillantes aparecieron por encima del lugar del supuesto naufragio. Los ufólogos creen que el objeto mostrado en el vídeo es un ovni accidentado y que los objetos brillantes, 2 otros ovnis que supervisaban Noruega, debajo del territorio nacional de Noruega y Suecia, y que une el mar Báltico con el océano Atlántico. Fue descubierto a finales del año 60 por especialistas de la NATO, en el curso de unas pruebas militares que se realizaron en las costas de Noruega, nación que pertenece a la Alianza Atlántica. El túnel es lo suficientemente grande como para permitir el paso de submarinos nucleares de un mar a otro. Esto tenía grandes ventajas en el caso de un conflicto armado norteamericano-soviético, que hacía de este túnel un lugar muy estratégico en el aparato defensivo europeo. Los análisis efectuados por los norteamericanos no lograron averiguar nada sobre su origen, pero se demostró el interés práctico que presenta este tipo de túneles. En mi opinión, existen en el mundo otros túneles de parecidas características, pero en cuanto los descubren los militares los utilizan para sus fines, y si el descubrimiento lo hace un ciudadano, cualquiera son destruidos para que no se entere el hombre de la calle. Aquí en Noruega están los llamados los submarinos fantasmas. Uno de estos submarinos fantasmas tenía como misión recoger a la viajera del tiempo llamada Mujer de Isdal.
a la que ya dediqué muchos vídeos en mi canal Supercrack Estrella. Dentro de los casos más extraños que, en mi trabajo, tuve que realizar se cuenta la investigación de los llamados sumergibles fantasmas que han aparecido a lo largo de esta década. Por causas conocidas por todos, principalmente por la censura, han pasado a la historia como un capítulo más de la guerra secreta entre las superpotencias. Uno de los más importantes y que ha movilizado más personalidades es la última década ocurrió en el fiordo de Sogne en la última semana de noviembre de 1971. En ese mismo lugar, entre los días 14 al 28 este es el que tenía que recoger a la mujer de Isdal que fue encontrada muerta en Bergen. Los radares militares de defensa de la NATO, situados en la estación secreta de Bergen, base que tiene por misión analizar los informes facilitados por la red electrónica submarina y que detecta el paso de cualquier aparato e incluso de animales de grandes dimensiones, detectó el paso por la zona de un submarino no identificado. Rápidamente se envió un informe a todos los centros de defensa de la NATO en Noruega y a otras muchas estaciones. El objeto detectado parecía un submarino, pero tenía una forma extraña, y demostraba una capacidad de maniobra poco corriente en ese tipo de sumergible. Más tarde fue detectada su presencia en el fiordo de Sogne, antes citado, y allí se pudo apreciar que ese aparato se movía a gran velocidad dentro del fiordo, sin chocar contra ningún arrecife. El Alto Estado Mayor, cuando tuvo constancia de la presencia de ese extraño objeto, dio orden de capturar a ese sumergible fantasma. Las fuerzas noruegas de Marina, que se ocuparon al principio de la investigación, a las órdenes del general H. Zeiner Bundersen, ordenaron por radio al sumergible que emergiera o, en caso contrario, dispararían. Hay que señalar que, al estar el submarino en aguas jurisdiccionales noruegas, los noruegos no incurrían en ninguna irregularidad jurídica al amenazar al supuesto submarino soviético. Como se puede suponer, el objeto misterioso no hizo caso de las llamadas, mientras la radio, los sonares y los radares de defensa electrónica seguían detectando su presencia. Zeiner Bundersen ordenó a sus fuerzas navales que dispararan cargas de profundidad como aviso. Entretanto, las fuerzas navales antisubmarinas de la NATO, los aviones P-3B Orion, aparatos especializados en detección de submarinos, vigilaban el movimiento del sumergible, a la vez que disparaban bombas ligeras. Estos aviones, que tienen como misión localizar a todos los submarinos nucleares que salen de la base de submarinos nucleares soviéticos de Murmansk, están acostumbrados a detectar rápidamente los submarinos enemigos e interceptarlos. Por ello el oficial que estaba al mando y toda la tripulación estaban entusiasmados con la misión que les habían encomendado, ya que, por fin, podrían hacer realidad los intentos de ataque a un submarino que ellos, por indicación del alto mando, creían que era soviético. La tripulación de estos aviones, que se compone de 7 hombres dotados con los más modernos aparatos electrónicos, detectó enseguida al submarino fantasma, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de un modelo bastante extraño, en el que destacaba su asombrosa movilidad. También se dieron cita en el fiordo 5 aviones especiales en la lucha antisubmarina, del tipo Grumman S-2 Tracker, armados con torpedos atómicos M-46 guiados por radar. Mientras, las fuerzas navales intentaban detener el sumergible, atacándole con armas no atómicas, aunque suponían que si destruían lo que se creía era un submarino nuclear, quedaría contaminada de radiactividad la costa de Noruega. No obstante, el general Zeiner Bundersen recibió órdenes tajantes del alto mando. Había que capturar ese submarino, aunque fuera necesario destruirlo para ello. Por sorprendente que parezca, los analistas de la NATO llegaron a la conclusión de que en la zona no podía haber ningún sumergible soviético, puesto que todos los submarinos que habían salido de la base de Murmansk habían sido detectados por los servicios electrónicos de defensa y estaban todos bajo control, lo que quiere decir que sus zonas de localización estaban lejos de las costas noruegas. En efecto, los últimos informes recibidos en la sede de la central de las fuerzas navales de la NATO situaban a todos los submarinos muy lejos de las citadas costas. Únicamente se podría admitir el caso de que el sumergible soviético hubiese salido del puerto naval de Vladivostok, pero eso era imposible, ya que significaría que habría tenido que dar la vuelta al mundo. Entonces, al cabo de 5 días,
en los que el sumergible no daba señales de vida, se filtró una noticia a la prensa, por indicación de los servicios de inteligencia de la NATO, en la que se decía, con grandes titulares, que un submarino soviético estaba en el fondo del fiordo de Sogne. Finalmente todo quedó ocultado. Estos submarinos fantasmas son máquinas del tiempo, tienen fechas de anclaje para entrar en sus viajes del tiempo. Noviembre es una fecha de anclaje, por esta razón la OTAN realiza maniobras en este mes de noviembre en el país de Noruega. Cada 51 años estos submarinos llegan de un futuro y dejan a sus viajeros del tiempo en sus bases subterráneas en Noruega. La mujer de Isdal fue dejada por uno de estos submarinos fantasmas máquinas del tiempo. La misteriosa muerte de la mujer de Isdal, el intrigante caso que Noruega busca resolver desde hace casi 51 años. Es un misterio que ha intrigado a Noruega por cerca de 50 años. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Esto fue en noviembre de 1970, 2 meses después apareció el submarino fantasma que tenía como misión recogerla. Seguramente no sabían que esta fue asesinada por los llamados hombres de negro. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. 46 años después, la policía noruega y periodistas del sitio de noticia noruego NRK reabrieron la investigación. Ahora, el análisis de la dentadura de la mujer indica que pudo haber venido de Europa, y sugiere un área precisa del viejo continente en la que pudo haber vivido. Esta es la historia de la mujer de Isdal, y el rastro de pistas desconcertantes que dejó. En la mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus 2 hijas jóvenes vieron un cuerpo en el valle de Isdalen. El cadáver estaba tendido sobre unas rocas, con los brazos extendidos como la posición de un boxeador, típica de los cuerpos que han sido quemados. Isdalen es conocido por los lugareños como el Valle de la Muerte, un sitio en el que la gente del medioevo se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década del 60. Pero la mujer de Isdal no parecía ser una excursionista. Estaba fuera del camino, era un lugar inusual para dar una caminata, le dice a la BBC Carl Alboras, un abogado policial que estuvo entre los primeros funcionarios llamados al lugar. El investigador recuerda un fuerte olor a carne quemada. La parte de adelante del cuerpo estaba toda quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cabello, indica. Añade que extrañamente no tenía quemaduras en la espalda. Parecía como si se hubiese lanzado de espalda, alejándose del fuego, señala. Las quemaduras fueron tan graves que los expertos no pudieron imaginar cómo lucía. La mujer de Isdal es el nombre asignado a una persona encontrada sin vida en el valle de Isdalen, a las afueras de Bergen, Noruega, el 29 de noviembre de 1970. Las extrañas circunstancias en torno a su muerte han inspirado numerosas obras de ficción en el país escandinavo y nuevas evidencias descubiertas a finales de 2016 motivaron la reapertura del caso por Interpol después de 51 años. La autopsia inicial estableció que la misteriosa mujer había muerto por una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y quemaduras. Un análisis de sangre mostró evidencia de que una gran cantidad de píldoras somníferas había sido ingerida antes de la muerte. En el cuello de la mujer había un gran moretón que sugería un trauma por un golpe. Una particularidad del cuerpo es que las huellas dactilares de la mujer habían sido completamente removidas. Sacando de la ecuación ese extraño hecho, el caso parecía ser bastante obvio. Una mujer había ido al bosque a suicidarse con somníferos, así de simple. Sin embargo, el misterio no tardó en rodear a la mujer. La policía encontró 2 maletas en la estación de trenes de Bergen y pudieron vincularlas con la mujer. El contenido de las mismas era extraño. Todas las huellas dactilares habían sido meticulosa e intencionalmente removidas, al igual que las etiquetas de la ropa. También se encontraron unas lociones no identificadas, pues extrañamente, la fecha y el nombre del doctor patrocinante también habían sido removidos. Dentro de un compartimiento escondido en una maleta se encontraron 500 marcos alemanes. También había un espejo roto que contenía huellas dactilares parciales, aunque no fueron suficientes para realizar la identificación de la mujer. Un diario con una serie de códigos y otros objetos como pelucas, varios anteojos sin prescripción, cucharas de plata y una postal con una foto de un fotógrafo italiano completaban el inventario encontrado, tratando de identificar a la mujer.
Desconcertados, la policía decidió hacer bosquejos compuestos de cómo creían que la mujer lucía en vida basados en la apariencia de su cadáver. Estos esbozos fueron entregados a varias agencias de noticias y también a la Interpol en varios países, con la esperanza de obtener una idea de quién era la mujer. Se descubrió que la misteriosa dama había estado viajando con 9 alias diferentes: Genevieve Lancia, Claudia Tgelt, Vera Schlosenet, Claudia Nielsen, Alexia Zarna Merchez, Vera Harle, Finella Lorch y Elizabeth Lenoir-Ufer, todos eran nombres falsos. Algunos testigos dijeron que la mujer podía hablar en francés, alemán, inglés y el dialecto flamenco. Los extraños códigos que se habían encontrado en su diario fueron descifrados y resultaron ser las coordenadas de los lugares que se sospechaba había visitado, abarcando varias áreas alrededor de Noruega y Europa. El análisis dental del cadáver mostró que se había realizado un trabajo dental en América Latina, aunque esta localización no estaba entre las señaladas por los códigos del diario. En Bergen, la mujer había permanecido en varios hoteles de la zona y había mostrado un comportamiento bastante extraño. Se dijo que era propensa a cambiar de habitación varias veces después de registrarse, y que en un punto insistió en tener una habitación con balcón. Se descubrió que se había identificado como una vendedora ambulante y comerciante de antigüedades, y que el nombre que había utilizado para registrarse era falso. La mujer fue descrita como una atractiva morena de unos 30 años y de unos 164 centímetros de alto. Los testigos afirmaron que era reservada y no hablaba con nadie. La última vez que la vieron con vida fue cuando salió de la habitación 407 del Hotel Marlin, donde pagó en efectivo y luego tomó un taxi. En el 2017 se mandó el último mensaje enviado al espacio en busca de vida alienígena. El mensaje de radio fue enviado durante 3 días consecutivos por una antena en Tromsø, una ciudad noruega en el Círculo Polar Ártico, y fue elaborado junto con los organizadores del Festival de Música Sonar en España y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. ¿Qué contiene? Básicamente, información sobre matemáticas, aritmética, geometría, trigonometría y una descripción de las ondas de radio que llevan el mensaje. También un tutorial sobre los relojes y la precisión del tiempo para tratar de entender si los alienígenas tienen un concepto del tiempo similar al nuestro. El mensaje incluye también 33 piezas de música de 10 segundos cada una, comisionadas a artistas de diversos orígenes y trayectorias, que plasman las ideas exploratorias del Festival Sonar. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.